Buenas noches, estimada profesora, ¿cómo está? El siguiente trabajo es el de la semana 3. Voy a hablar acerca de la arrocera ROA con respecto a la relación que tendría y afectaciones, posibles riesgos que tiene dicha arrocera con el gobierno venezolano. Entonces, como se ve en mi mapa mental, hice 3 y 3 riesgos internos y externos, divididos así. Y los que me parecieron más importantes, voy a empezar por los riesgos externos. Entonces, los tres riesgos externos que pude identificar fueron: el primero, desabastecimiento de insumos para la cadena de suministros. Bueno, ¿cómo manejarlo? Pues empezando que el riesgo depende de, digamos, las políticas que tenga el gobierno venezolano. Em, una de las formas que pude analizar es que tiene que la empresa como tal buscar formas de aliarse con otras empresas internacionalmente que de cierta forma les permitan adquirir los insumos o los productos, las materias primas que necesiten sin que el gobierno esté de intermediario. Eso va ligado con el otro riesgo externo, que es la regulación de precios cambiantes, subsidios e impuestos, que ya es más política del gobierno, si decide subir impuestos o quitar excesiones, subsidios, que puede hacer que estén cobijando a la actividad económica o impulsando la actividad económica de la empresa arrocera. Entonces, intentar buscar políticas que no hagan dependiente a la arrocera ROA de dichos subsidios, sino que buscar otros mecanismos de inversión o de apalancamiento de capital que no dependa del gobierno como tal. Otro de los riesgos externos que pude identificar o que me pareció interesante analizar eh, tiene que ver en relación em, con las divisas y los controles de cambio que se puedan dar también por políticas externas del gobierno, porque ya sabemos que si un gobierno no tiene buenas relaciones em, con socios comerciales internacionalmente, eso va a afectar directamente en el mercado local. Divisas, hablando de las divisas, si digamos la arrocera necesita importar cosas de otros países, esa moneda de cambio puede ser el dólar, por ejemplo, pero el dólar tiene ciertas restricciones, no hay forma fácil, sino que antes hay impedimentos para hacer este intercambio, pues ya se dificultaría la actividad económica pues de la arrocera como tal. Entonces, formas de manejarlo que encontré. Puede ser que buscando socios de otras divisas, porque no hay forma de que estos intercambios o esas restricciones se den con todos los países. Puede haber otros tipos de socios comerciales en otros países, como China, por ejemplo, que ahorita está en auge como potencia mundial de comercio. Entonces, se puede buscar otro tipo de alianzas comerciales en otros países que manejen otras divisas. Riesgos internos, dependencias de contratos con el gobierno venezolano. Eso lo puede controlar la empresa claramente al hacer negociaciones con el gobierno, no intentar simplemente apuntar, porque puede ser que dichos contratos pues sean muy buenos. A trabajar con el Estado termina siendo muy bien recompensado, pero hasta cierto punto, porque si basamos la actividad económica en gran medida la empresa empieza a depender de estos contratos, estos acuerdos comerciales con el Estado, en el momento que el Estado decida cortar con dichos acuerdos, ya la empresa empieza a sufrir. Entonces, intentar sí aprovechar estos mecanismos también para comercializar, para impulsar la empresa y la actividad, pero
intentar como regularlos y siempre tener una alternativa, una alternativa que no afecte directamente a la actividad de la empresa. Otro de los riesgos internos que me pareció interesante analizar es la resistencia al cambio interno y a la innovación de la empresa. Digamos, esto como lo relaciono con el gobierno de Venezuela. Eh, Puede ser que también digamos que con los apoyos que da el gobierno, ya sea innovación en tecnología, la empresa no se preocupe por esa parte, no se preocupe por la parte de ellos mismos o nosotros, innovar, invertir en tecnología, sino que ya como es algo dado por el gobierno, pues entonces se descuida esa parte de la empresa, no hay innovación. Si se llega a cortar ese mecanismo o se llega a cortar la relación con el gobierno venezolano, pues ya es una parte que la empresa no va a controlar y no va a tener como su propia experiencia en el tema de innovación y de tecnología. Eh, y por último, eh, de los riesgos internos, otro que me pareció interesante analizar es las relaciones comerciales inestables a causa de basar la competitividad estatal, eh, la competitividad, perdón, en beneficios estatales. O sea, que la empresa, gracias a los subsidios, los bonos, todo eso, haga que la empresa pues sea competitiva y haga que nosotros nos acostumbremos a competir en el sector agropecuario, pero gracias a que recibimos como ese empujón del gobierno estatal. Entonces la idea es no depender tanto del gobierno, pero sí aprovecharlo. O sea, aprovechar los beneficios que se tengan con el gobierno, las alianzas que se tengan con el gobierno, y pues siempre intentar tener como una política interna de la empresa, por parte de la empresa, para analizar posibles riesgos o cambios de políticas del Estado, de cambios de políticas, y pues ya uno como empresa, teniendo como un panorama general, poder tomar decisiones y intentar anticiparse a dichos cambios. Entonces, no estar con los ojos vendados y saber cómo proyectarse a un futuro, proyectarse a esos cambios políticos que pueden afectar económicamente a la empresa. Entonces, básicamente, eso es mi análisis de los riesgos internos y externos que pude como identificar y que me parecieron más interesantes en este tema de la arrocera Roa y pues su relación con el gobierno venezolano. Muchas gracias, profesora, buen día. Quedo atento a cualquier comentario de mejora, obviamente para seguir creciendo y aprendiendo. Feliz día.